Buenos días a todos los que están conectados. Me confirman de que se está escuchando bien, por favor. Hola, buenos días, ¿sí se escucha bien? Gracias. Bueno, luego de esperar de que se conectara gente, vamos a comenzar. Hoy día nos toca hablar de contabilidad básica para emprendedores. Acá, ¿cuál es la idea? No es enseñar a hacer contabilidad, sino que entender
lo que son términos contables para que un emprendedor pueda saber qué es lo que debe, con qué debe cumplir y entender mejor cuando habla con su contador. Por lo tanto, vamos a comenzar con una frase que es muy importante, sobre todo para aquellos que no tienen contador, quiero que la graben. Mucha gente piensa que presentar el formulario de impuestos mensuales, el famoso formulario de IVA o formulario 29, con eso estamos bien y con eso ya estamos cumpliendo lo que se nos exige. Y realmente no es así. Eso es simplemente o sea, cumplir con una obligación tributaria. Pero eso no es hacer contabilidad. ¿Por qué no es hacer contabilidad? Porque es totalmente distinto lo que es cumplir con lo que es la contabilidad y los formularios 29, que es lo que vamos a ver en las próximas imágenes. Para ir entrando en terreno un poco más técnico, tenemos que diferenciar dos términos. Uno que es el término financiero y el otro lo que es el término tributario. Cuando hablamos de financiero, nos estamos refiriendo a lo que tengo y lo que debo dentro de mi empresa. Cuando yo tengo claro lo que tengo y lo que debo, puedo tomar decisiones con respecto a lo que voy a hacer con mi negocio. ¿Ya? Por otro lado está el tema tributario, el término tributario, que es lo que me dice la ley con respecto a cómo debo eh, utilizar o presentar la información financiera para poder calcular el impuesto que me exige el Estado. Entonces, por un lado, el término financiero nos dice cuál es la situación que tiene mi negocio, y por otro lado, el término tributario me dice cuáles son las bases sobre las cuales se me van a calcular los impuestos. ¿Ya? ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad registra hechos económicos. Cuando hablamos de hechos económicos, nos estamos refiriendo a todo movimiento que realizo dentro de mi negocio que va a afectar la situación financiera que voy a exponer o que estoy, o sea, registrando. Por ejemplo, hay movimientos que me van a involucrar ingresos o egresos de dinero, como por ejemplo, si vendo, me está ingresando dinero a mi negocio. Si pago una cuenta, como por ejemplo la luz, se me está egresando dinero de mi negocio. Pero también hay otros hechos económicos que significan movimiento de dinero, como por ejemplo, tengo dinero en mi negocio, que eso se llamaría caja, y hago un depósito en la cuenta bancaria de mi negocio. Por lo tanto, eso se llamaría banco. Entonces, yo al hacer ese movimiento de trasladar dinero de la caja al banco, también es un hecho económico, como también el hecho de que tengo dinero en caja, compro mercadería. Entonces, eso es un movimiento de valores. Tenían, tenían dinero en la caja y ahora ese dinero se refleja en la mercadería. Entonces, cualquier movimiento que yo haga dentro de mi negocio va a ser un hecho económico. Todo movimiento, o sea, todo hecho económico que yo vaya registrando me va a servir para ir reflejando la, una situación y me va a permitir ir tomando decisiones.
Cuando yo ya voy registrando estos hechos económicos, va dando forma los registros, voy a tener que tomar en cuenta de que van a haber eh, algunos libros que voy a tener con los cuales cumplir sí o sí, como por ejemplo la- los libros auxiliares, y están los libros anuales. Cuando hablamos de libros auxiliares, nos vamos a referir a aquellos libros que registran algún tipo de hecho económico que reflejan, por ejemplo, antiguamente se hablaba del libro de compras y ventas, ese era un libro auxiliar. Después el libro de compras y ventas se cambió a un registro de compras y ventas que hoy en día es un registro electrónico que está dentro del perfil que tenemos como contribuyente en la web del Servicio de Impuestos Internos y se va llenando automáticamente. También tenemos en el caso de aquellas personas que tienen trabajadores, si tengo más de 5 trabajadores, debo llevar un libro también auxiliar que se llama de remuneraciones. También, si se dan cuenta, registra hechos económicos específicos que en este caso están relacionados a el gasto que yo tengo por tener trabajadores. Hay otro libro que se llama de retenciones que registra todas las boletas de honorarios que yo voy pagando por servicios que me están prestando mi empresa. Y en el caso de libros anuales, tenemos, dependiendo del tipo de contabilidad, aquí vamos a entrar a diferencias entre contabilidad completa y contabilidad simplificada, van a haber, o sea, van a existir el tipo de registro, el tipo de libros que debo llevar, ¿ya? Cuando yo ya tengo claro, o sea, tengo lista mi contabilidad, ya sea en contabilidad simplificada o en contabilidad completa, voy a poder realizar el cálculo de los impuestos, ya sean estos mensuales o sean anuales. Como hablábamos, hay tipos de contabilidad, contabilidad completa y contabilidad simplificada. En el caso de contabilidad completa, vamos a tener estos libros, y ya estamos hablando de libros auxiliares, compras, ventas, honorarios, remuneraciones, y están los libros anuales, el libro de contabilidad, o sea, en contabilidad completa, que son el libro diario, mayor de balances y el registro de renta líquida imponible. Estos libros, diario, mayor, balance, renta líquida imponible, van registrando todo lo que pasa en el año, ¿ya? Los balances tienen un corte de fechas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, si es que estamos trabajando todo el año, o si decidimos cerrar, vamos a cerrar el balance hasta la fecha en que sea el último movimiento. Pero estos libros son los que me exigen en contabilidad completa. Cuando tengo contabilidad simplificada, voy a llegar solamente a un libro que se llama libro de caja, que va a estar registrando el movimiento de dinero que tiene mi negocio. Entonces, si se dan cuenta, contabilidad completa lleva todos estos libros, libro, diario, mayor, balance, pero si tenemos la contabilidad simplificada, vamos a terminar solamente o sea, llenando solamente un libro que se llama de caja. Y en el libro de caja solamente vamos a estar registrando el movimiento del dinero. A diferencia del libro diario que registra todos los movimientos de mi negocio, el libro mayor resume por tipo de movimiento eh, los movimientos de mi negocio. Por ejemplo, si tengo un movimiento relacionado con banco, una hoja va a ser solamente para los movimientos de banco. Si tengo movimientos relacionados con mercadería, otra hoja va a ser relacionado solamente con los movimientos de mercadería y así sucesivamente. Y esos movimientos resumidos en el libro mayor, por tipo de movimiento, me van a ayudar a hacer el balance. En la contabilidad simplificada no tiene
balance. ¿Ya? Por eso es un solo libro, por eso es simplificado. Otra de las obligaciones que nosotros habitualmente debemos cumplir es con los impuestos mensuales. Y en el impuesto mensual vamos a familiarizarnos con lo que es el formulario 29 o formulario de IVA. Cuando hablamos de formulario 29 o de IVA, no estamos hablando solamente de presentar este impuesto mensual que es el impuesto, que es el IVA, sino que tenemos dos partes, una que está relacionada con el IVA, claramente, y la otra que está relacionada con lo que es el impuesto a la renta, que es un impuesto anual, pero a través de lo que se llama el PPM, vamos a estar también afectando, o sea, declarando información para el impuesto a la renta. Cuando hablamos de IVA, tenemos que recordar de que es una tasa que se calcula sobre el consumo de los productos, servicios, transacciones comerciales y las importaciones. Es un impuesto directo, o sea, indirecto. ¿Por qué? Porque no identifica quién lo está pagando. Por eso se llama impuesto indirecto. Cuando son impuestos directos, identifica quién lo paga. Y se aplica sobre el consumo y que resulta ser financiado por el consumidor final. Recordemos que la tasa es del 19%. Y tal como decíamos, es un impuesto que se le aplica a nuestro cliente, porque ese es nuestro consumidor final. Y nunca es parte de nuestro flujo. Eso tenemos que siempre tenerlo claro. El IVA no es parte de los dineros que debemos considerarlo para a lo mejor hacer frente a alguna obligación de nuestro negocio. Simplemente nosotros actuamos como recaudadores y esos dineros debemos entregarlos al Estado. Siempre cuando consideremos ingresos, vamos a considerar el ingreso del negocio como es el valor total menos el impuesto. En este caso, el valor total menos el IVA. Es el resultado que nos da, que se llama valor neto. Ese va a ser nuestro ingreso, para que lo tengamos claro. Cuando hablamos de PPM, estamos hablando de un dinero que se paga mensualmente, pero cada vez que tengamos ventas, si no hay ventas, no se paga. Se calcula de acuerdo a un porcentaje. En el caso de las MIPYMES, o sea, parte ese porcentaje desde el 0,2%, o sea, muy poco. Si estamos vendiendo 1.000 pesos, vamos a pagar 2 pesos de PPM. Ya, es muy bajo. Y es por ello que siempre se recomienda de que si pueden pagar más, paguen más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este pago? Este pago nos va a ayudar a hacer como una suerte de ahorro para un posible impuesto a la renta que debamos pagar. ¿Qué significa eso? De que si en el año calendario nosotros tuvimos utilidad, al tener utilidad nos va a tocar pagar impuestos. Entonces en abril, vamos a calcular nuestro impuesto y cuando tengamos claro cuánto es el valor de nuestro impuesto, vamos a decir, ya, pero este es el valor de nuestro impuesto, pero pagamos pagos provisionales mensuales durante el año. Entonces vamos a restarle a nuestro valor de impuesto los pagos provisionales mensuales. Ahí es cuando se generan situaciones. Puede que el pago provisional mensual pagado durante el año cubra suficientemente el valor del impuesto a la renta, por lo tanto, quedemos calzado que se llama, o sea, el valor de impuesto a la renta sea igual al valor de pagos provisionales mensuales, por lo tanto, se cubrió el impuesto. Si falta, o sea, si los PPM del año son menores, vamos a tener que poner la diferencia, o sea, desembolsar un dinero extra por la diferencia que falta. Ahora, si, si los pagos provisionales mensuales son mayores al impuesto que hemos calculado,
la diferencia que me sobre se me va a devolver. Al igual que si no tengo impuestos a la renta que pagar, ¿por qué? Porque no tuve utilidades, también se me van a devolver los pagos provisionales mensuales pagados durante el año. Esta devolución es cuando se confunde que dice la gente popularmente de que se devuelve el IVA. El IVA no se devuelve. Lo que se devuelve es estos pagos provisionales mensuales siempre y cuando no haya impuesto a la renta que pagar o los pagos provisionales mensuales sean superiores al impuesto determinado. Cuando hablamos de impuestos anuales, tenemos dos conceptos a tener en cuenta. Uno es el impuesto de primera categoría y el otro el impuesto global complementario. El impuesto de primera categoría va a afectar a las empresas y, haciéndolo simple, va a afectar a las actividades comerciales que tengamos. Y esas actividades comerciales van a requerir un requisito para que sean de primera categoría. ¿Cuál es el requisito? De que estemos explotando un capital. En el caso del impuesto global complementario, afecta a las personas. Todo tipo de personas que tengan ingresos va a tener que pagar impuesto global complementario. Es así como, por ejemplo, una persona que tiene un trabajo normal también paga impuesto global complementario siempre y cuando de que sus ingresos o su impuesto, o sea, o su remuneración, contado las cotizaciones obligatorias, sea mayor a 770.000 pesos por este tiempo, eh, va a estar a efecto de impuesto y a esta tabla de impuesto global complementario. Y cuando es anual, también las personas que trabajan bajo el concepto de boletas de honorario, que eso vendría a ser segunda categoría, porque explotan un capital intelectual, eh, y también las personas que son socios de negocios o dueños de negocios y reportan retiro de utilidades, también van a estar afectos a impuesto global complementario. O sea, las personas que tengan cualquier tipo de ingreso van a estar afectos a impuesto global complementario. Hay un tramo, como les digo, o sea, hay un tramo que es exento, en el mensual es más o menos 770.000 pesos. Los que ganan 770.000 pesos o menos quedan exentos de este impuesto. Cuando hablamos de términos globales son los 770.000 por 12, que vendríamos a ser más o menos cerca de 9 millones. Pero si superamos estos 9 millones, vamos a estar afectos a impuesto global complementario. Cuando hablamos de confección de impuestos mensuales, tenemos que tener conceptos eh, claros, como por ejemplo el débito fiscal, que se refiere al IVA que generamos en las ventas, el crédito fiscal, que se refiere al IVA que pagamos por las compras relacionadas a nuestro negocio. Tenemos otro concepto que es la postergación de IVA, que eso Disculpe, pasa, ¿aló? ¿me lo puede decir un poquito más lento? ¿Desde qué parte? Para tomar nota, de arriba, del IVA débito fiscal. Ya, volvemos a decir, el débito fiscal se refiere al IVA que generamos en las ventas. Cada vez que realicemos una venta en nuestro negocio, debemos agregar IVA. Ese IVA que estamos agregando se llama débito fiscal. Cuando realizamos compras para nuestro negocio, vamos también a pagar IVA. Ese IVA se llama crédito fiscal, pero solamente podemos identificar este IVA crédito fiscal
cuando esta compra está respaldada con una factura o un complemento de la factura, que puede ser una, una nota de débito, ¿ya? O cuando queremos rebajar la compra, que es una nota de crédito. Pero, por ejemplo, las compras con boletas de venta, o sea, voy a un negocio, compro, por ejemplo, una librería, compro 3 cosas para artículos de escritorio para mi negocio y me da una boleta, el IVA que pago en esa compra no voy a poder rebajar, no lo voy a poder considerar como crédito fiscal. Así que solamente el crédito fiscal va a ser el que está reflejado en un documento como es la factura o un complemento de la factura como es la nota de débito, nota de crédito. Cuando hablamos de postergación de IVA, es que podemos aplazar el pago del IVA que nos toca pagar. O sea, determinamos un valor, lo podemos aplazar por 60 días. Pero ¿cuándo se va a dar esto? Cuando el IVA de la venta sea mayor que el IVA de mis compras. O sea, vendí y el IVA que me toca pagar por las ventas es 100.000. Pero también tuve compras en que también pagué IVA. Y el IVA de esas compras está respaldado con factura. Es 60.000. Por lo tanto, la diferencia entre débito y crédito fiscal va a ser 40.000. Y esos 40.000 los puedo postergar. ¿Hasta cuánto los puedo postergar? Hasta 60 días. Ya. Puedo, no es que tenga no es que tenga que pagarlos 60 días después. Puedo pagarlos dentro de esos 60 días. Y ese valor va a ser el mismo como si lo hubiera pagado dentro del plazo. ¿Cuál es el plazo para pagar? El día 20 del mes tributario. ¿Qué significa eso? Tenemos un mes comercial, que por ejemplo puede ser julio, y el mes tributario de julio va a ser el mes de agosto. ¿Por qué? Porque voy a tener hasta el 20 de agosto para declarar lo que pasó en julio. Cuando quiero postergar, tengo que igual hacer la declaración dentro de plazo. Si estoy fuera de plazo, o sea, después del día 20, no voy a poder postergar. La postergación siempre es dentro de plazo de presentación de la declaración. Por otra parte, tenemos la situación inversa, que es el remanente de crédito fiscal. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es cuando el IVA de mis ventas es menor al IVA que he pagado en las compras. Entonces, por lo tanto, el IVA de las compras supera y compensa el IVA de las ventas, y lo que me sobra, y también puedo seguirlo rebajando al mes siguiente, entonces lo debo guardar bajo un concepto que se llama remanente. Entonces ese remanente se me refleja en la declaración, de hecho lo puedo actualizar de acuerdo a la variación del IPC y lo utilizo al mes siguiente. O sea, no se pierde. De hecho, ese IVA remanente lo puedo mantener durante el tiempo que sea necesario, incluso hasta el final del, hasta que decida terminar con mi negocio, si todavía persiste. Y no va a pasar nada, ¿ya? Ojo, que no se pueden eh, recuperar este dinero, solamente
No se escucha nada. Tuvimos una pausa, parece, en la conexión, Ahora pero ya sí. estamos de vuelta. Bueno, volvamos a lo que es lo que estábamos hablando de eh, impuesto único a los trabajadores. El impuesto único a los trabajadores es cuando a mi trabajador le toca mostrar, o sea, le toca pagar impuestos a mes porque gana 770.000 pesos o más. Entonces, como yo empleador, me toca descontarle ese dinero y entregárselo al Estado. Lo hago a través del formulario 29, que es el formulario de IVA, pero en la parte que tiene que ver con renta. Estos valores no puedo postergarlos. Estos valores sí o sí debo pagarlos. Solamente la diferencia que se da, eh, que debo pagar de IVA, la puedo postergar. Pero el impuesto único a los trabajadores, o por ejemplo la retención de boletas de honorario, no las puedo postergar. Eso debo pagarlo sí o sí. Y el PPM, tal como estábamos explicando, que este abono a un posible impuesto a la renta que podríamos pagar, también debo pagarlo. O sea, no es postergable. Finalmente, todos estos conceptos van a conformar la, el valor total a pagar en el formulario. Siguiendo, tenemos la confección y pago de impuestos anuales. Cuando confeccionamos y pagamos este pago cuando confeccionamos y preparamos el pago de los impuestos anuales, debemos primero tener lista la contabilidad y esa contabilidad nos va a dar un resultado contable. Luego, la ley me dice de que debo hacer algunos ajustes, ¿ya? Sobre todo lo que es la determinación de la renta líquida disponible, que es un concepto eh, que realiza, o sea, que más bien dicho señala el proceso para poder ver, eh, realizar el cálculo que me va a servir para calcular los impuestos, ¿ya? Como por ejemplo, la ley me dice de que si el año pasado yo pagué impuestos a la renta, y yo lo tengo considerado, obviamente, que es un hecho económico dentro de mi contabilidad, yo no puedo rebajar ese pago de impuestos porque no me acepta como gasto el pago de impuestos. Entonces, contablemente lo puedo tener reflejado, pero al momento de determinar un resultado tributario, tengo que sacar este pago que realicé relacionado al impuesto a la renta. Después que haga estos cambios o ajustes tributarios, voy a llegar a las utilidades tributables, que van a ser el monto de dinero que va a estar afecto a impuestos. Y ya con eso me va a dar cuánto es lo que debo pagar de impuestos de primera categoría, que afecta a mi negocio. Y también al tener claro cuáles son las utilidades que son tributables, voy a poder determinar cuáles son los dineros que como persona, como dueño, socio o accionista, debo tributar en global complementario. Recuerden que primera categoría es el impuesto a la renta que afecta a las empresas o negocios y el impuesto global complementario afecta a las personas por los ingresos que obtienen. Entonces, la gestión contable en general siempre se va a tratar de cuando inicio, o sea, me formalizo y debo hacer el inicio de actividades y debo hacer la puesta en marcha de mi negocio en el sentido de justificar la dirección, justificar
la actividad económica que voy a realizar. También están algunas actividades que tienen que ver con, dependiendo del giro, de que voy a tener que tramitar la patente municipal y me van a pedir algunos permisos especiales de acuerdo al giro que estoy realizando. Los que trabajan con comida les van a pedir la resolución sanitaria. Entonces, después de que ya tengo listo mi negocio, listo los permisos para poder funcionar, va a empezar lo que es las declaraciones de impuesto mensual, el formulario 29. Esta declaración tiene la obligación de ser presentada a partir del mes en que se inician las actividades. No, la obligación de presentación no está afecta a que haya movimiento, no. Siempre debe presentarse la declaración de impuestos mensuales, hayan compras o no, hayan ventas o no. Cuando al principio no tengo ni compras ni ventas, se puede llamar ese concepto sin movimiento. Pero ojo de no confundir el concepto de sin movimiento con cuando no hay ventas ni compras, pero sí tengo un remanente de crédito fiscal. O sea, tengo de arrastre un saldo de IVA de compras. Si yo presento un sin movimiento y tengo este remanente de crédito fiscal, lo voy a perder, porque presentar un movimiento, un sin movimiento, significa presentar el formulario en cero, ¿ya? Así que no hay que confundirse con eso. Luego de estar presentando los impuestos mensuales, me va a llegar el momento en que voy a cumplir el año calendario y me va a llegar el 31 de diciembre, voy a tener que hacer el balance del año calendario. El balance me va a dar los resultados financieros. Después tengo que, como decíamos en la imagen anterior, tengo que hacer los ajustes tributarios que me pide para poder llegar a las utilidades que van a ser tributables. Donde dicen DDJJ, significa declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son información que pide el Servicio de Impuestos Internos que se debe presentar entre el 15 de febrero y el 31 de marzo, aproximadamente, por lo menos el grueso de declaraciones juradas, se pide de que se debe presentar ahí. ¿Para qué sirven las declaraciones juradas? Para que el Servicio de Impuestos Internos pueda elaborar una propuesta cuando empiece el proceso de declaración de renta. Sin esa información, el servicio no puede presentar una propuesta, ¿ya? Entonces, normalmente el proceso de operación renta no comienza el 1 de abril, sino que empieza mucho antes, con esta recepción de información que empieza a tener el Servicio de Impuestos Internos para poder elaborar estas propuestas. ¿Quién hace estas declaraciones juradas? Normalmente los contadores son los que tienen que estar informándose previamente cómo va a ser la forma de entregar estas declaraciones juradas y después estar llenando y presentando esta información. Después llega el proceso de eh, presentar la declaración de impuestos anuales, declaración de renta o formulario 22, y bueno, ahí vamos a tener el resultado dependiendo. Si es que nos fue muy bien, vamos a tener que pagar impuestos, y si tuvimos eh, una buena cantidad de ppm pagados durante el año, puede que a lo mejor no sea tan grande la diferencia que tengamos que pagar en abril, o incluso hasta a lo mejor nos devuelvan. Y otras acciones que son parte de la gestión contable es estar viendo el ciclo de vida. ¿Qué significa eso? O sea, todas las acciones que van modificando mi forma de actuar con el negocio. Por ejemplo, tengo una dirección y después se me ocurre cambiarme de local. Tengo que informar el cambio de domicilio. O tengo una dirección y después se me ocurre hacer otra dirección más. Puede tener una sucursal, también tengo que informarlo. Soy solo. Y de repente se me ocurre integrar un socio.
tengo que informar esta integración de socios. O de repente soy solo, sigo siendo solo, pero se me ocurre aumentar el capital. Debo informar este aumento de capital. Y así, todas las acciones que vayan modificando mi forma de actuar, tengo que estarlas informando. Y eso es parte del ciclo de vida. Y el ciclo de vida va a terminar cuando se me ocurra ya, o decida, hacer un término de giro de mi negocio. Y finalmente ya quede tranquilo con todos los impuestos pagados, no le deba nada a nadie, o sea, nada al Estado, y ya deje de tener estas obligaciones mensuales de estar presentando formularios 29 mensuales o formularios 22 anuales, declaraciones juradas y tener que llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque mi negocio ya finalmente cerró. Tengo varias preguntas o comentarios. Hay gente que estaba levantando estaba pidiendo la palabra. Eugenia Hernández estaba pidiendo la palabra. Eugenia estaba pidiendo la palabra. O parece que se la había marcado solo. Bueno, al parecer Eugenia no está presente. Cintia Martínez también dice. Yo tengo una consulta sobre el tema del remanente. Cuéntame. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. Lo que pasa que el remanente se supone que es por el tema de esto tiene que ver con el tema de las compras, ¿cierto? Que Sí, uno realiza con el local. sí. ¿Qué pasa si, no sé, pues, durante el término del año ese remanente no sale de ahí, sigue ahí o sigue aumentando? Uno va a ser el indicador de que no le está yendo bien. Y la ¿Ya? van a, y puede ser motivo de fiscalización. Es raro. De que Ya. siga no teniendo utilidades y manteniendo un negocio. Es, es que lo que pasa es que No yo se tengo un negocio. puede, no se puede pedir eh, de que sea un remanente por movimiento normal, y no se puede pedir devolución. Lo que se puede pedir es siempre y cuando que yo haya comprado, por ejemplo, haya hecho una inversión grande, por ejemplo, de activo fijo, y, y ese remanente grande sea a causa de este IVA de la compra de activo fijo o de la inversión grande. Pero uno puede hacer la solicitud, pero para hacer la solicitud tiene que pasar por un proceso de revisión previo, de fiscalización. Luego, si el fiscalizador estima de que realmente se ha mantenido esta inversión, el IVA de esta inversión, podría autorizar la devolución del IVA de esa inversión. Ya, no, es que lo que pasa es que es netamente porque yo tengo, no sé, durante todo el año he tenido casi el mismo remanente, pero que igual como que varía, sube otros meses, baja otros meses, ¿Ya? pero siempre alto. No tiene, por eso, no tiene, eh, no vence, lo podemos mantener por el Ya, tiempo que tiene conveniente. Ahora, por ya, eso, pero eso para no tiene mientras, nada, no perjudica en nada, solamente que podría no, lo ser único que fiscalizado. podré, por eso, mientras tenga movimientos de compras y Sí, pues, ventas, ya, no debiera ser complejo. ¿Ya? ya, esa era la duda. ¿Quién más tenía preguntas? Hay gente como que ha levantado la mano y después ha eliminado. Al parecer estamos todos bien.
Tengo ¿Alguien otra más? consulta. Ah, Sí, lo que pasa que es sobre el tema de los libros, el libro de compra, el ya. libro de venta, Ujú, honorario, todo ese ujú, tipo de libros. Eso ujú. es obligación tenerlo, ¿cierto? Sí, Ya, la contabilidad es obligatoria. Lo exige el Código de Comercio y lo exige el Código Tributario. ya, Siempre hay que tenerlo. De hecho, siempre cuando uno paga un servicio de contabilidad, no es solamente porque presenten el IVA mensualmente, es porque también se hagan los libros contables. O sea, si es contabilidad completa, ya vieron todos los libros que hay que llevar. Y si es contabilidad simplificada, son los auxiliares si es que necesitan llevar, si es que necesitan llevarlo, más el libro de compras, o sea, de caja, que registra los ingresos y egresos. Yo siempre les recomiendo a todos los que se están formalizando de que en una etapa inicial eh, elijan contabilidad simplificada. ¿Por qué? Porque les va a generar, si van a contratar un servicio contable, es menos el tiempo que va a utilizar el contador, por lo tanto debiera ser más barato el servicio. O sea, es bastante distinto de estar haciendo libros diarios que va a registrar todo el movimiento que tengan, versus el libro de caja que solamente va a reflejar el movimiento de efectivo que tengan, ¿ya? Y nada más. Entonces, recomendación, llevar contabilidad simplificada por lo menos los primeros años, y siempre y cuando no tengan un trabajo muy fuerte con el banco, de que están trabajando con líneas de crédito, cosas así. Mari te pregunta dónde aparecen los precios de los honorarios de un contador en la cotización que hace el contador para la teleconsulta, porque no hay un tarifado, esto es, cada uno estima cuánto vale su tiempo. No, no está regulado, es como que se regularan los valores que debe cobrar el abogado, el valor que debe cobrar la persona que me hace el diseño. No es atingente regular esos honorarios. Y finalmente parece que no tenemos más consultas. Bueno, gracias por haberse conectado. Espero de que les haya quedado claro, ya que no tuve tantas consultas en esta vez. Los dejo invitados a conectarse a las próximas charlas, estar siempre atentos a las redes sociales del Centro de Negocios Cercotec Santa Cruz, ya sea en Instagram, Facebook, TikTok ahora. Eh, y ahí se están publicando habitualmente cuáles son las charlas que estamos entregando semana a semana. Que, que estén bien y estamos en contacto en una próxima oportunidad.